Muy buenos días, el tema de hoy es aprendizaje. Vamos al libro de Filipenses capítulo 2, 15 al 16. Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Aprendizaje. Cuando usted y yo entramos en el estudio y la meditación de la palabra, usted y yo entramos en un proceso de aprendizaje. Pero ese aprendizaje se tiene que ver reflejado en nuestras acciones, hechos y palabras. Así como cuando nosotros estudiamos una carrera, ya sea una carrera profesional, una carrera intermedia o hacemos un curso, se tiene que ver reflejado con las acciones. Cuando empezamos a ejecutar ese curso, esa carrera que hayamos estudiado y la empezamos a ejercer, empezamos a trabajar en ese proceso dando resultados de lo que se aprendió. Entonces en la vida cristiana usted y yo estamos en un aprendizaje y ese aprendizaje se tiene que ver reflejado, ya que hay muchas personas que su aprendizaje prácticamente ha sido en vano, porque no se ve reflejado a través de sus acciones y sus palabras. Hay personas que dicen yo soy cristiano, yo oro, yo clamo, yo leo la palabra, pero resulta que las acciones y hechos no se ven reflejados. Otros, precisamente en el lugar donde se mueven, son como esos agentes 007, cristianos que andan camuflados, que nadie sabe que son cristianos, porque aprovechan ese tiempo para ir a hacer cosas indebidas, a estar con personas incorrectas, a hacer cosas incorrectas, a estar en el pecado, la inmoralidad, en la mentira, en el vicio, en el alcoholismo, y precisamente no quieren ser descubiertos que ellos son cristianos, porque no quieren ser juzgados. Pero cuando usted y yo estamos en aprendizaje, usted y yo debemos ser ese testimonio donde quiera que nos movemos y donde quiera que estamos. Por eso aquí el apóstol Pablo nos habla en Filipenses capítulo 2, 16, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. O sea, asidos de la palabra, para que todos usted y yo podamos reflejar lo que hemos aprendido a través del estudio y la meditación de la palabra. Ya que usted y yo, el vivir como hijos de Dios en medio de un mundo lleno de maldad, tenemos que tener autonomía, una facultad de la persona que puede obrar según su criterio, con independencia de la opinión o el deseo de otros, no guiarnos por lo que otros opinan, dicen o hablan que debemos hacer o ejecutar. Jesús nunca se guió por la opinión o lo que decían los demás. Él solo se guió por lo que el Padre lo guiaba, lo orientaba, cómo debía hablar y qué debía hacer. Ya que nuestro Señor Jesucristo oró para que nosotros aprendamos a vivir en este mundo, sabedores que no somos parte de este mundo. Él no nos sacará de este mundo, sino que Él quiere que aprendamos a ser sus hijos y vivir diferente a los demás en un mundo, en medio de un mundo lleno de maldad, ya que Él lo que quiere es que usted y yo seamos personas de cambio, agentes para cambio para otras personas, en los cuales se vean reflejados a través de nuestras actitudes, hechos y palabras. Que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí a hacer ese cambio que los demás lo puedan ver en nuestras acciones, en nuestros hechos, en nuestras palabras, y poderlo obrar y hablar a través de otras personas con nuestras acciones, en el cual el Señor quiere que usted y yo hablemos a otras personas, pero hablemos muchas veces con el testimonio, con lo que hablamos y con lo que decimos, pero también con lo que hacemos, así como lo habla la palabra en Jeremías 17, 15 al 17. He aquí que ellos me dicen: ¿dónde está la palabra de Jehová? Que se cumpla ahora. Mas yo no he ido en pos de ti para incitarte a su castigo, ni de ese día de calamidad. Tú lo sabes, lo que de mi boca ha salido fue en tu presencia. Y es lo que el Señor quiere que usted y yo obremos y actuemos en la palabra, ya que tenemos que aprender a ser hijos de Dios, no a aparentar serlo, no a aparecer siendo cristianos, sino a vivir como cristianos para agradar primeramente a Dios. Ya que usted y yo, si le agradamos primeramente al Señor, le agradaremos a nuestro entorno, ya que del aprendizaje venimos obrando que el Señor nos dé esa sabiduría, ese entendimiento, ese conocimiento, esa palabra, esa verdad, esa revelación. Si todavía estamos con esas debilidades del mundo, que como queremos aparentar en una situación, en una reunión con los amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, en un círculo social en el cual nos movemos, pero en la iglesia somos uno, pero fuera de la iglesia somos otros, debemos pedirle al Señor que nos dé como ese carácter, esa firmeza, esa convicción, esa determinación, para que usted y yo podamos ser ejemplo de lo que el Señor nos ha venido enseñando en el aprendizaje y la palabra, porque la idea no es agradarle al mundo, la idea es primeramente agradarle a Dios. Si usted y yo le agradamos al Señor, así mismo podemos agradarlo a los demás,
ya que debemos aprender a conocer más de Dios cada día en la palabra, ya que Él nos ha dado un corazón nuevo para que lo conozcamos, para que disfrutemos de su amor, de su misericordia, de su paz. Pero en usted y en mí está en el querer conocerlo más. No le hablamos, no lo buscamos, no lo dedicamos tiempo, no queremos leer la palabra y no entendemos su enseñanza ni su palabra porque no dedicamos este tiempo. Entonces no seremos de testimonio, no seremos de ejemplo. Nada nos sirve hacer ayuno, nada nos sirve ir a la iglesia, nada nos sirve orar si realmente no meditamos y estudiamos la palabra para que el Señor sea hablándonos y guiándonos y direccionándonos de cómo debemos actuar para cada situación, ya que el Señor quiere que usted y yo seamos ese ejemplo en el aprendizaje que hemos venido aprendiendo a diario. Una pregunta: ¿cuál es el aprendizaje que usted ha tenido en estos tiempos? ¿Cuál es el aprendizaje que el Señor le ha dejado en la oración, en la palabra? ¿Será que usted sí es una persona que se sumerge en los ríos del Espíritu con la oración y el estudio de la palabra? ¿O será que nos enfocamos más en lo que hablan los demás, en nuestros grupos de amigos de WhatsApp, de redes sociales, en nuestros compañeros de trabajo, de estudio, y como que me agrada más estar con ellos porque puedo disfrutar del vicio, el alcohol, las mujeres, el trago, las malas palabras, malas acciones, del pecado? ¿A quién pretendemos agradarle más? ¿A Dios o al mundo? Porque si usted y yo pretendemos agradarle a Dios, debemos andar conforme a la palabra de Dios. Y el mejor ejemplo lo podemos encontrar en nuestro Señor Jesucristo, ya que Él mismo quiere que usted y yo seamos ejemplo para Él. Y para Él, primeramente, seamos ejemplo, y Él mismo nos colocará como ejemplo para otras personas, en el cual el Señor quiere que usted y yo obremos acorde a su palabra, acorde a lo que Él nos manda en su palabra, y poder entenderlo y conocerlo en su palabra, y entenderlo y hablarlo hacia otras personas, como lo dice el profeta Isaías en Isaías 1, versículos 16 al 17. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Son parámetros que el Señor nos da a usted y a mí a través de la palabra, que debemos lavarnos y limpiarnos a través de la plenitud de la sangre del Cordero de Dios. Pero también nos invita a quitar toda iniquidad, el pecado, la mentira de nuestras obras delante de los ojos del Señor, y dejar de hacer lo malo para favor del Señor, y en pedirle al Señor que nos quite todo el deseo de los ojos, todo el deseo de la carne, y es aprender a hacer el bien, es buscar el juicio, restituir al agraviado, a esas personas de pronto que en algún momento le hemos hecho daño con palabras, sus acciones, sus hechos, y buscar la justicia del Señor, y al huérfano amparándolo, y a la viuda dándole sabiduría y ese conocimiento a través de nuestros hechos y palabras, y cómo poderlos guiar y orientar en el conocimiento del Señor. Pero ¿cómo podemos aprender a hacer lo bueno si nosotros estamos habituados a hacer el mal? Si el mal está en nosotros, como lo dice la palabra en Jeremías 13, 23, ya que la única forma de aprender a hacer lo bueno es que Dios cambie nuestro corazón, que permitamos que Dios limpie nuestro corazón, ya que debemos ponernos a cuentas con Dios, y esto lo debemos hacer a diario para que el Señor entre y nos transforme y nos cambie. Y debemos aprender a vivir en paz con nuestros prójimos, con nuestro entorno, ya que la clave de este aprendizaje es la comprensión mutua, reconocer que todos tenemos debilidades, que todos tenemos defectos, que así como nos equivocamos y cometemos errores, también nuestros prójimos los cometen. Necesitamos aprender a ser mansos, humildes de corazón, como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted y yo entramos a conocer a Jesús, encontramos que Él fue el hombre más manso, humilde sobre la tierra, pero también el hombre más obediente, porque Él fue obediente, dice la palabra, hasta la muerte, y muerte de cruz. Necesitamos que usted y yo reconozcamos que nuestro Señor Jesucristo es el que obró para transformarnos y cambiarnos, es ir a la cruz a diario, dejar nuestras cargas, nuestra lucha, nuestras debilidades, pero también entrar en ese proceso de aprendizaje, pedirle al Espíritu Santo que renueve nuestra mente, que renueve nuestro carácter, que renueve nuestras palabras, que renueve nuestras actitudes, que renueve nuestra voluntad, que a medida que usted y yo meditemos y estudiemos en la palabra, podemos entrar a ser personas transformadas en el poder del Espíritu de Dios, y llegaremos a ser de ejemplo, testimonio para otros en nuestro entorno, porque tengamos en cuenta que la primera persona que debe cambiar soy yo. Si yo cambio, mi entorno cambia a raíz del aprendizaje que yo he venido aprendiendo en la palabra, en los ayunos, en el clamor y la intercesión, en esos tiempos de calidad delante del Señor, y el Señor me usará para que otros cambien, y me usará primeramente con mi testimonio en el aprendizaje que el Señor me ha llevado en Cristo Jesús. Amén y amén.